Mi mamá me echó de la casa por su nueva familia, luego exigió dinero para la universidad de mis hermanos, cuando se enteró de que soy exitoso. Mi madre me dio a luz a los 20 años y mi padre biológico nunca estuvo involucrado. Él nunca quiso hijos, me dijo, y como solo habían estado saliendo unos meses cuando ella quedó embarazada, le ofreció la opción de irse, lo cual él hizo. Afirmó que debido a la amargura de su ruptura, había decidido no exigirle manutención infantil, y él también se había negado a pagar, por lo que nunca más hablaron. Eso fue conveniente para ambos. Ella tuvo la suerte de contar con el apoyo y el aliento inquebrantables de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir un empleo. Salió con un par de hombres cuando yo era más joven y comenzó a salir con Harry, un compañero de trabajo, cuando yo tenía unos 8 años. Antes de casarse, salieron durante más de 3 años. Aunque no éramos muy cercanos, Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien como para soportarnos en la casa. Cuando mi mamá quedó embarazada 4 años después de casarse, todos estaban encantados, incluyéndome a mí. En retrospectiva, probablemente debía haber sabido lo que iba a pasar, pero estaba demasiado preocupado con la idea de que mi madre siempre me apoyaría. Esperaba que mamá no me dejara ahora porque había soportado muchos desafíos criándome sola. Obviamente, se distanció de mí después de casarse con Harry y comenzamos a distanciarnos, pero pensé que era solo una fase y que las cosas mejorarían. Durante su embarazo, hice todo lo posible por ser alentador, pero ella parecía enojarse más cada vez que yo estaba allí. Para evitar molestarla, tomé la decisión de hacerme escaso, pero parece que no fui lo suficientemente discreto. Ella y Harry me sentaron para una conversación seria 6 meses después de que diera a luz a gemelos. Me informaron que no podían mantenerme en la casa, ya que tenían 2 hijos que cuidar. No podían echarme legalmente sin meterse en problemas porque yo todavía era menor de edad, acababa de cumplir 16 años. Al enfatizar la carga financiera de mantener a una familia grande con sus escasos ingresos, intentaron persuadirme de lo contrario. Como habíamos estado viviendo cómodamente hasta ese momento, sinceramente no creí que fuera difícil mantener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños con el salario de 2 ingenieros web. Claramente solo querían que me fuera. Genuinamente no quería irme, así que incluso en ese momento intenté ofrecer formas de evitarlo. Si el dinero era un problema, me ofrecía conseguir un trabajo, pero mi madre dijo que quería ahorrar dinero y recursos para los niños que merecían más. Afirmó que los niños merecían quedarse con ellos más que yo, no que necesitaran esto más. Eso fue todo lo que me hizo decidir que tenía que irme, porque era obvio que nadie me quería. Sabían que tenía suficiente dignidad para saber que no era deseado, así que simplemente me empujaron en la dirección correcta. Después de que me fui sin siquiera decirme a dónde debía ir, su estrategia tuvo éxito. Como en realidad no me habían desalojado, técnicamente no fue un desalojo, pero aún así lo consideraría lo mismo. Sentí que no tenía otra opción después de que me habían puesto en una situación difícil. Fui directamente a casa de mis abuelos cuando me fui ese día. Querían estar ahí para los gemelos, así que aunque estaban molestos por lo que mi madre había hecho, no cortaron la relación con ella. A los 16 años, conseguí un trabajo a tiempo parcial porque ya no podía depender económicamente de mis abuelos debido a su avanzada edad. Cuando mi mamá y Harry iban a visitar a mis abuelos con los niños, los veía de vez en cuando, pero rara vez preguntaban por mí. Tendían a ser muy formales, como si no me extrañaran en absoluto. Incluso cuando me veían, en realidad parecían felices sin mi presencia. Me entristeció la aparente disminución de la irritabilidad de mi madre, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Viví con mis abuelos hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Mi mamá no estaba involucrada conmigo ni siquiera entonces, así que tuve que depender de amigos para que me ayudaran a instalarme en mi dormitorio porque mis abuelos no tenían la edad o la salud suficiente. Mi mamá y Harry se negaron, prefiriendo conservar dinero para el futuro de los gemelos, así que tuve que pedir un préstamo estudiantil y uno de mis parientes fue mi cofirmante. Afortunadamente, uno de mis tíos accedió a ayudar si le aseguraba que nunca sería irresponsable de ninguno de los costos. Trabajé mientras estaba en la universidad para asegurarme de no atrasarme en mis pagos y para darme una ventaja financiera. Mi madre y yo apenas hablábamos una vez que comencé la universidad y solo mis abuelos estuvieron presentes cuando me gradué, ni siquiera mi madre se molestó en felicitarme. Para evitar ser una carga para mis ancianos abuelos, comencé a trabajar y viví de forma independiente después de la universidad. Aunque no gané mucho dinero durante los primeros años, aún pude pagar comestibles, servicios públicos, alquiler e incluso comencé a pagar mi deuda mientras ahorraba dinero para el futuro.
De hecho, describiría eso como vivir con un ingreso limitado. Afortunadamente, las cosas finalmente mejoraron. Me tomó un tiempo, pero finalmente ascendí en los rangos de mi organización. Considerando que recibí muy poca ayuda, estoy orgulloso de lo lejos que he llegado y ahora estoy en una posición bastante cómoda. Inesperadamente, mi madre descubrió que gano bien, aunque no hemos hablado en muchos años. Con casi 33 años, actualmente ocupo un puesto de alta gerencia en la misma organización donde comencé mi carrera. Hace unos 4 meses obtuve un gran ascenso, pero quería mantenerlo en secreto, así que solo unas pocas personas selectas lo sabían. Para agradecer a mi tío por ser cofirmante de mi préstamo cuando tenía problemas para pagar la universidad, le informé a él. Según tengo entendido, él acaba de ver a mi mamá y Harry en una reunión familiar y la instó a ponerse en contacto conmigo para felicitarme por mi éxito. Aunque estoy seguro de que tenía buenas intenciones, no funcionó porque ella ni siquiera se puso en contacto conmigo para ofrecerme felicitaciones. Al final, mi madre se enteró y recientemente visitó mi casa con Harry, insistiendo en hablar conmigo. Debo señalar que no he hablado con ella desde que comencé la universidad. La bloqueé en todas partes y la saqué de mi vida después de graduarme, ya que no creí que tuviera sentido esperar que cambiara de opinión. No parecía haberse visto afectada negativamente y, para ser honesto, dudo que incluso lo haya notado. Solo mis abuelos, quienes sabían que no me gustaba hablar de mi madre, estaban en contacto conmigo y evitaban el tema. Tampoco me mantuve en contacto con mi tío, así que no sabía que mi mamá y Harry habían estado teniendo dificultades financieras durante algunos años. Solo cuando llegaron a mi puerta y me dijeron lo mal que se habían puesto las cosas, me enteré. Era una ilusión, pero la única razón por la que les permití entrar fue porque esperaba que vinieran a hacer las paces. Comenzaron afirmando que habían escuchado de mi tío sobre mi ascenso y como yo era una de las personas más jóvenes en una posición tan grande en mi empresa. En lugar de felicitarme por mi logro, parece que les sorprendió que se los hubiera ocultado. Irónicamente, me sorprendió que esperaran que me comunicara con ellos, y mucho menos que les diera alguna buena noticia. Además, estaban decepcionados de que los hubiera excluido de mi vida, alegando que era solo porque habían priorizado a sus hijos por encima de mí. Sostuvieron que yo debería haber sido lo suficientemente mayor para comprender sus prioridades reorganizadas y no guardar rencor. Como adolescente, dijeron que debería haber apoyado sus decisiones en lugar de irme con mis abuelos. Ni siquiera estoy seguro de por qué pensaron que estaría de acuerdo con su decisión de echarme de la casa. Intentaron hacerme gaslighting para que pensara que yo era el malo por estar enojado porque me habían echado para poder pasar tiempo a solas con sus hijos, pero así es como comenzaron nuestra reunión después de todos estos años. Hablaron de lo difícil que habían sido los últimos años para ellos sin siquiera darme la oportunidad de explicar mi versión de la historia. Escribieron cómo habían lanzado su propia empresa, pero lamentablemente no tuvo éxito, lo que resultó en pérdidas. Ahora estaban tratando de compensar las pérdidas anteriores y necesitaban desesperadamente dinero, ya que los gemelos se acercaban a la edad universitaria. Entonces entendí por qué habían venido. Necesitaban ayuda financiera. No perdieron el tiempo yendo directamente al grano, incluso tratando de suavizarlo afirmando que yo podría compensarlos pagando la educación de mis hermanos, pero que al principio estaban molestos porque no los había contactado a pesar de que me estaba yendo bien. Su intento de hacer que pareciera que me estaban haciendo un favor al permitirme pagar la educación universitaria de 2 niños que ya no conocía me asombró. Les dije de inmediato que no haría eso y que era irrespetuoso de su parte creer que podían obligarme a hacerlo. Me enojé y les recordé que ellos eran la razón por la que tuve que trabajar durante mis años universitarios y pagar mi propia educación porque querían ahorrar para sus verdaderos hijos que creían que merecían más que yo. Se habían negado a proporcionarme apoyo financiero en ese entonces. Les aseguré que no tenían derecho a esperar nada de mí ahora, particularmente apoyo financiero, ya que nunca había cuestionado su elección de poner a los gemelos primero y simplemente los había dejado en paz. De hecho, ya no tenían derecho a exigirme que me comunicara con ellos. En lugar de intentar controlarme emocionalmente, señalé que ahora podían usar el mismo dinero para pagar las facturas universitarias de los gemelos porque habían deseado conservar dinero y recursos para los niños que merecían, según ellos. No tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran. Fui un tonto al invitarlos a mi casa en primer lugar, asumiendo que podrían haber venido a expresar arrepentimiento por su trato hacia mí. Se irritaron e intentaron echar la culpa a otro lado. Cuando empecé a insistir en que se fueran, me informaron que yo no era inocente en este caso.
Para su defensa, dijeron que yo era demasiado entusiasta, demasiado involucrado y frecuentemente irritable mientras vivíamos juntos. Yo solo era un adolescente tratando de mantenerme en contacto con mi familia mientras se distanciaban de mí, así que no podía creer que ese fuera un problema real que tuvieran conmigo. Luego tuvieron la audacia de afirmar que yo no era mejor que ellos, ya que había denegado su solicitud. Dijeron que me estaba olvidando de todos los años que mi madre me había cuidado y me había criado sola. Dijeron que esta era mi oportunidad de compensarla a ella y a los gemelos, pero que yo estaba siendo grosero y desagradecido. Como yo era un niño en ese momento, pensé que era absurdo que sacaran eso a colación. Aunque hubiera querido, no podría haber decidido no depender de ellos. Además, no es que me estuvieran ayudando, me echaron de la casa y me forzaron a salir tan pronto como creyeron que era lo suficientemente maduro para manejar las cosas por mi cuenta. Durante los siguientes 18 años, se negaron a reconocer mi existencia. Todavía me sorprendía que tuvieran el descaro de esperar que los ayudara ahora, como si les debiera algo, incluso después de todo lo que había sucedido durante la disputa. Las cosas se volvieron muy personales y feas, y finalmente amenacé con llamar a la policía si no abandonaban mi propiedad. Mi madre me recordó todos los sacrificios que había hecho cuando era más joven, aparentemente porque quería ser una buena madre. Después de más discusiones, finalmente se fueron. Ella dijo que yo había sido desagradecido la única vez que ella había esperado que simpatizara con su situación y permitiera poner a otras personas antes que a mí. Ahora afirmaba que, en lugar de al revés, yo la estaba retratando como la villana. Desde entonces, esto me ha estado molestando y tengo problemas para determinar si soy el culpable, si he estado esperando demasiado de mi madre o si ella simplemente me está engañando. Decidí publicar en Reddit para obtener algunas perspectivas imparciales, aunque estoy bastante seguro de que tengo razón. ¿Soy un tonto por no pagar la matrícula universitaria de mis medios hermanos solo porque mi padrastro y mi madre distanciada están teniendo dificultades financieras? Actualización. Aunque mi tío tuvo excelentes intenciones, le recordé que lo que hizo estuvo mal e inaceptable. Sus acciones, sin duda, tuvieron un efecto negativo. No estaría en esta situación si no hubiera compartido mi vida con mi madre y revelado mis datos de contacto sin mi consentimiento. Se disculpó excesivamente, declarando que no estaba al tanto de sus dificultades financieras y que no tenía idea de que mi madre respondería de esta manera. Admitió que no tenía por qué contarle a mi madre sobre mi vida y que si hubiéramos querido volver a estar juntos, lo habríamos hecho sin su ayuda. Como su corazón estaba en el lugar correcto, no tengo intención de sacarlo de mi vida. Me habría enojado mucho más si hubiera querido decir algo diferente. Simplemente cometió un error. Además, fue gracias a él que pude asistir a la universidad inicialmente. Él fue la única persona que estuvo dispuesta a asumir la responsabilidad de confirmar mi solicitud de préstamo. Si lo consideras, es posible que no esté en esta situación en absoluto si no fuera por él. Me aseguré de hacerle saber que lo que hizo no fue apropiado, ya que no quiero parecer desagradecido, pero tampoco soy un felpudo. Todo lo que hice fue justo y creo que encontré el equilibrio ideal. Nos llevamos muy bien y no le guardaré rencor porque de alguna manera necesitaba esta resolución. También hablé de las recientes dificultades de mi madre con mis abuelos. Creen que tengo razón y han prometido esforzarse para persuadirla de que cambie de opinión. Me di cuenta de que no querían perder el contacto con sus otros nietos, por eso se han mantenido en contacto con mi mamá. Entienden las dificultades por las que atraviesa la familia de mi mamá, pero no creen que sea correcto o justo hacerme pasar por esto. Esa es su postura sobre el tema y creo que es bastante razonable. Actualización 2. Desde la última vez que hablamos, hace casi 9 días, mi madre se ha encargado de recordarme todo lo que hizo por mí mientras crecía. Probablemente me envía un correo electrónico cada 2 días para hacerme sentir que le debo algo. No es como si me hubiera hecho un favor al criarme sola y legalmente estaba obligada a cuidarme. Ahora que estamos en el futuro y los gemelos son adultos, creo que deberían depender de sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable. Aunque había estado ignorando sus correos electrónicos, decidí responder hace unos días. Le expliqué todo, no lo tomó bien, como era de esperar, y me tachó de desagradecido una vez más. Simplemente le informé que llamarme nombres no alteraría la verdad y que ya no quería tener ningún contacto con ella porque había sido una mala madre. Bloqueé su cuenta de correo electrónico después de eso, pero ella creó una nueva para seguir molestándome. Como ella nunca hizo lo mismo por mí, también bloqueé esa y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para lamentarme por ella. Actualización 3.
Creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy temprano fue lo más extraño que ha hecho. Afortunadamente, hoy no trabajaba, así que se fue muy rápido y no tuvo éxito en su intento. Me sentía un poco indispuesto, así que decidí tomarme el día libre y estoy muy contento de haberlo hecho. Definitivamente habría hecho un berrinche o cualquier cosa para hacerme quedar en ridículo si hubiera estado presente. Cuando la recepcionista llamó para informarme que mi mamá había llegado queriendo verme y negándose a irse a pesar de que le informaron que yo no estaba allí, supe la verdad cuando me la pusieron al teléfono. Le dije firmemente que estaba en casa, aunque ya estaba bastante ansioso por lo que podría hacer. Se le informó que si intentaba algo en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta que le diera demasiada vergüenza enviar a sus hijos a la universidad. Hice todo lo posible para sonar amenazante, así que creo que realmente la asustó. Actualización 4. Dado que ahora estoy muy seguro de que tenemos motivos para una orden de restricción, supongo que no necesito considerar presentar una. Cuando mi madre llegó a mi lugar de trabajo la semana pasada, pude persuadirla para que se fuera. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de esta semana, creo que es necesario emitir una orden de restricción contra ella para todos. Estaba esperándome afuera de mi puerta cuando llegué a casa del trabajo hace unos días. Le informé de inmediato que no quería discutir y que llamaría a la policía si no se iba. Prácticamente corrió hacia mí y me tiró al suelo, haciendo que mi teléfono saliera volando de mis manos mientras me preparaba para marcar. Me maldijo y me culpó por todo lo que había salido mal en su vida mientras intentaba lastimarme. Me tomó un tiempo reaccionar, ya que me sorprendió mucho su comportamiento insensato. Sin embargo, como hago ejercicio constantemente y soy mucho más joven que ella, fue fácil para mí dominarla cuando lo hice. Afortunadamente, todos los gritos habían alertado a mis vecinos del problema y los habían hecho llamar a la policía. Incluso vinieron en mi ayuda y sujetaron a mi madre mientras esperábamos la llegada de los policías. Tomé la decisión de presentar cargos cuando la policía finalmente llegó. Ella está actualmente en muchos problemas. Además, he discutido esto con mi abogado y he solicitado una orden de restricción contra ella. Me han informado que Harry se ha llevado a los niños y se ha mudado con sus padres. No estoy seguro si tiene la intención de regresar pronto. Aparentemente, él la desafió sobre su comportamiento después de salvarla y le informó que no podía seguir actuando de esta manera. Ella también se peleó con él, lo que parece significar que realmente ha perdido la cabeza. Creo que le resulta difícil creer que me está yendo bien en la vida, pero, para ser honesto, ella tiene la culpa de sus propios problemas. No me arrepentiré por ella. Pronto tendré la orden de restricción en vigor y, como estoy ganando más dinero, ya he comenzado a pensar en mudarme a una casa más grande, ya que ahora parece el momento ideal. Voy a empezar a explorar mis alternativas. Estar vinculado a alguien así es vergonzoso, así que espero sinceramente que mi madre reciba el apoyo que necesita y aprenda a comportarse normalmente. También ha sido desagradable con mis abuelos, quienes me han dicho que ya no quieren estar cerca de ella. La única persona a la que puede culpar porque todos la eviten es a ella misma. De todos modos, ya no me preocupa más.